es complicado. Estamos hablando, amigos oyentes, sobre el bullying. Y siempre le preguntamos a Erika y con las diferentes personas que hemos tenido esta conversación, ¿qué hacer si le ocurre a tu hijo? Ahora la pregunta el día de hoy, ¿qué hacer si tu hijo es el acosador? Eso me parece gravísimo, ¿no? Y en su mayoría yo me imagino que muchos de los padres cuando se enteran desconocen totalmente que ese es su hijo, porque sabemos que los niños en la casa son una cosa y en la escuela son otra. Exacto, pero muchos también, fíjate, hace no mucho había en las redes sociales un video de un papá que supo que su hijo estaba siendo acosado, y le escribe a los papás del chico que estaba acosando, y el papá del chico contesta súper agresivo. Entonces, muy bien, la repetición de las pautas de crianza que hay en el hogar. Claro. Entonces es muy importante que ustedes como adultos, como papás, se observen a sí mismos cómo hablan de los demás, cómo actúan desde cuando están manejando, ¿no? Eso, todo lo que son las interacciones pequeñas que hay con los demás, cómo si son agradables, si dicen gracias y por favor, abren la puerta. Y volvemos a lo mismo que es la inteligencia emocional, si son empáticos, si escuchan al otro, si hablan de sus emociones, si son transparentes con sus emociones, si se están enojando, decir estoy molesto, sin tener que ser agresivo. O si están tristes, también puede decir estoy deprimido o triste. ¿Qué hay detrás de la satisfacción que siente un niño o una persona adulta, porque los hay adultos, en causar dolor, porque quizás no lo ven como dolor, quizás lo ven como una burla y no miden las consecuencias de lo que hacen estas agresiones verbales, emocionales, físicas, etcétera? ¿Qué hay detrás de esa necesidad de burlarse, de causar daño? Recordemos que en la adolescencia una de las características principales es que es necesario sentirte que perteneces a un grupo. Yo le digo a mis clientes que entendamos que nuestros hijos son parte de un todo, que es como las manadas. No son ellos por sí mismos, sino en relación a los demás. Recordemos nuestra propia adolescencia, cómo eran tan importantes los amigos, y el que no tenía amigos y era aislado socialmente, de verdad era un castigo grande. Entonces sí, es mucho esta necesidad de pertenencia, sin tener este control o límites en lo que pueda dañar a los demás. Es falta de empatía. Es falta de expresión de emociones, en donde no entienden muy bien hasta dónde están causando daño y las consecuencias que hay, que hemos visto hasta suicidios, o que empiezan a hacerlo jugando y poco a poco va subiendo la tónica hasta que lo lastiman o algo peor, ¿no? Son muchachos muy inteligentes, son muchachos que son líderes, son muchachos que saben alentar a los demás. Pero líderes para mal. Pero lamentablemente no lo están haciendo, no están encausados. ¿Y qué pasa con el que observa el bullying? Ese es importantísimo. Cuando yo estaba viviendo en Canadá, hubo una conferencia hace ya más de 10 años, que era como el tema de moda, una convención, y había conferencias sobre lo que era el acoso escolar. Y la parte donde más responsabilidad daban, donde más importancia daban, era al testigo. Él es la parte, digamos que sana o funcional del asunto. Porque recordemos también que el acosado entra en la dinámica de llamar la atención siendo lastimado. Es como una dinámica así, sadomasoquista, sí. Pero muchos hacen esto de que siguen haciendo tonterías o siguen haciéndose simpáticos para ser acosados. Y el testigo, que es el tercer, los ojos, digamos, es el que tiene más responsabilidad, o podemos decir más margen para poder pedir ayuda a los adultos. Pero quizás por miedo no dicen nada, por miedo a convertirse en víctimas del acosador. Y será, exacto, y que si es un grupo puede ser, o el adulto, que hay muchos adultos, se ha pasado en las escuelas, que no dan la ayuda. Entonces piden, se oyen así como que están diciendo lo que no deben, el adulto no reacciona y entonces él queda como el criticón, como el que fue de hablador, digamos. Claro. Sí, porque hay diferentes grados, ¿no? Como todas las cosas en la vida hay diferentes grados. Está la situación que es puramente verbal, que es más bien el chisme, es hacer el ridículo, es levantar un falso testimonio contra la otra persona, humillarla de cierta forma, ¿no? Y está ya el otro tipo de agresión, que es mucho más peligrosa, porque ya involucra golpes, involucra algún tipo de daño físico, empujones, empellones, golpes. Ya entonces estamos hablando de una cosa mucho más peligrosa, ¿no? Claro, físico. Recuerda los tipos de acoso, y no nada más es el que tú decías al principio, que es el acoso verbal. La característica esencial del acoso escolar es que es una conducta repetitiva por un largo periodo. ¿Ok? Entonces puede ser un empujón y que se pelearon, bueno, igual no es bullying, digamos, no entra dentro de la definición.
Pero sí, si hay solamente críticas o chismes o Y golpes. se convierte en algo tan desagradable Ujú. que por eso es que los niños no quieren ir a la escuela, comienzan a actuar diferente. Yo recuerdo cuando a mí me hacían bullying, se trataba de una niñita, imagínate esto, la niña era la hija del señor que nos hacía el transporte a la escuela. Okay. O sea, que yo tenía que verla todos los días sin, o sea, y al papá, Inevitablemente, bueno, ¿no? inevitablemente tenía, entonces la montada a mí para montarme en el vehículo y llegar al colegio, ella llegaba al colegio atormentada con la jovencita. Y después ya tenérmela que encontrar en el regreso también. Y era muy incómodo. En ese entonces yo no dije nada y el papá tampoco ni se dio cuenta en su momento porque él lo hacía en momentos claves donde el papá... Entonces yo me imagino que hoy en día un niño, ahí comienzan a presentar las actitudes de no quiero ir a la escuela, quiero cambiarme de la escuela, o simplemente se quedan callados y sufren por dentro. Y eso yo creo que es peor para el niño porque me imagino que afecta el rendimiento escolar. Claro, claro, y ahí es la responsabilidad de los papás de estar observando y que desde la alimentación, el sueño, que son las cosas básicas, digamos, sueño y comida, es donde más te puedes dar cuenta. Quisiera tantito de subrayar la parte del acosado, la importancia de que no sea normal que sea agresivo. Vamos a hacer una pausa y dejamos eso pendiente. Estamos conversando con la psicóloga Erika Monroy sobre el bullying, pero en esta oportunidad, qué hacer cuando su hijo, cuando la persona que uno conoce es el que acosa, es el que comete el bullying en contra de otras personas. Ya regresamos.